y abro Facebook y me dice que es que ya puedes reclamar tu monetización. Fueron como 12 millones de pesos. Yo saltaba por mi casa, yo fui a abrazar a mamá. Yo, ma, vea, así se puede. No, eso fue una locura, parce. Bienvenidos a Nexus Lab, el podcast. Hoy con un invitado muy especial, el fundador, miembro, actor de una de las familias más queridas por los colombianos, o la más querida, una familia que ha demostrado que salir adelante es posible con talento y sobre todo con muchas ganas. Así que para mí es un gusto recibir gran personaje y sobre todo un gran amigo como Alex Giraldo. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás, Joel? Muchas gracias. Gracias por esas palabras tan lindas y por esta invitación. Y bueno, no me va a corchar mucho, pues. Pero aquí estamos. En este espacio nos dedicamos a resaltar muchas labores, pero sobre todo lo que hay detrás de empresas tan exitosas como en este caso Los Montañeros. Alex, contémosle un poquito a las personas de cómo nació Los Montañeros, cómo fue ese primer video que se convirtió en viral, y ya dentro de todo esto que vamos a hablar vamos a contar de la experiencia de Alex y cómo todo lo que hizo alguna vez en la vida le sirvió para este proyecto. Bueno, Joel, yo empiezo a crear contenido para redes. Yo soy comunicador y soy productor audiovisual, y yo empecé a ver que las redes sociales estaban cogiendo forma, que los youtubers estaban haciendo contenido, y yo dije, ve, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que tal vez yo también lo pueda hacer? Aunque muchos amigos, mi familia misma, mis papás decían como, bueno, ¿vos qué vas? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Estás estudiando? Tenía novia en ese momento y me decía como, vení vos, vas a hacer videos, ¿eso para qué? ¿Eso qué sentido tiene? Si estás estudiando, ya casi terminas. Y yo decía, esto me parece interesante. Y empiezo a crear contenido, a buscar tutoriales en YouTube, cómo grabar, cómo hacerlo, porque mientras estudiaba, tú sabes que uno estudia bases, y hay muchas cosas que uno sí o sí tiene que preguntar en otro lado, tiene que buscar tutoriales, buscar formas, y empiezo a grabar. Pasan por ahí 6 meses tal vez, y yo empiezo a hacerme notar, pero muy lento, porque muchos otros ya lo estaban haciendo, había muchos otros creadores haciendo lo mismo. Entonces no era como, hey, este man está haciendo algo diferente. No, era muy de lo mismo. Y yo decía, tengo que buscar un diferencial, algo que no se haya hecho, como ese plus. Y es donde viajo a mi ciudad, a Manizales, y grabo a mi mamá a escondidas, que yo ya llevaba planeando eso varios días, porque mi mamá es muy charra, porque ella se enoja, pero hoy en día uno ya grande, ya siendo adulto, ya uno ya no le da miedo, sino que le da mucha risa ver brava a la mamá. Entonces yo dije, eso puede pasar algo, sacarle provecho, y la grabo a escondidas, subo ese primer video, el que estabas hablando, y ese video es un antes y un después de lo que se venía, porque la gente se identificó. Y creo que eso ha sido el éxito de Los Montañeros. La gente se identifica. Hay una mamá como Socorrito en alguna de nuestras casas. Y creo que ese fue el diferencial. Nadie había hecho eso. Nadie había hecho eso de subir una mamá tradicional que nunca había tenido nada que ver con una cámara, y uno atreverse a grabarla y a subirla. Creo que ese fue Ese primer video fue en cámara escondida, o sea, ella no sabía que la estaban grabando. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá apenas se dio cuenta que era famosa, me imagino, en redes sociales? Sí, imagínate que yo creé varias, y con mi hermano yo le dije, Alejo, vamos a grabar varias cositas que mi mamá esté haciendo. Entonces, por ejemplo, esos días yo hacía de comer. A mí me gusta hacer de comer, y ese día no le hice a ella. Entonces, obvio, el alegato, por allá el celular escondido, los platos sin lavar. Ella, si ustedes ven ese video, ella está de espaldas, yo la grabo de espaldas y le empiezo a decir cosas. Y ella vea y alegue y tire platos, como esas mamás alegando. No tendía las camas. Entonces, todo siendo cosas muy básicas que muchos hacemos y dejamos de hacer, era buscar que ella se enojara. Y ese fue el éxito. Y la reacción de tu mamá cuando le empezaron a decir, Socorrito, está en Facebook, porque fue la primera plataforma que utilizaron fue Facebook. Mi mamá, cuando se da cuenta que está el video en Facebook, yo no llegué a dormir, porque mi hermano me dice, parce, mi mamá ya se dio cuenta
que apareció en Facebook. Una señora en donde ella trabajaba, mi mamá era empleada de servicio, le dice: Socorrito, no me conocía esos alcances tuyos, en redes estás alegando vulgarmente, hijueputeando. Y ella: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo así? No, por ahí su hijo la subió en un video. Claro, mi mamá se da cuenta, llora, y eso es mucha gente que no sabe, muchas cosas que no se cuentan de ese momento. Y es que ella se colocó a llorar, me decía: usted me humilló en redes sociales, porque ella lo sintió así. Me sentí tan mal que yo decía: uy, yo creo que yo voy a bajar eso. Pero al final yo después dije yo: no, la gente lo tomó bacano, la gente dijo: parce, mi mamá es igualita, mi abuelita o mi papá. Entonces yo lo tomé más ese lado positivo. ¿Cuántas visitas tenía ya ese video cuando tu mamá se da cuenta y te planteas el bajarlo? Bueno, en ese entonces el subir en seguidores y visualizaciones era muy difícil. Entonces cualquier 1000, 2000 visualizaciones era demasiado. Ese video tuvo más de 15.000 reproducciones en un día. Y yo, parce, ese video había hecho lo que yo solito no había hecho en 6 meses. Entonces yo dije yo: no, es que aquí es. Y es donde uno también yo le cuento a la gente y siempre les digo yo: parce, si creen que están haciendo un trabajo y eso que están haciendo está dando resultado, no se desvíen, sigan por ese camino. Entonces ahí fue donde yo entendí, yo dije: no, esperen, hay que empezar a buscar el formato, algo diferente, algo que se acople a una familia, a mamá, porque en realidad mamá era la que iba a quedar como protagonista de la historia. Sacrifico yo ese sueño de yo ser el figurante, porque yo siempre quise ser actor. Yo amo la música, soy músico desde muy joven. Entonces, y de eso vamos a hablar ahorita. Ok, entonces siempre el buscar figurar, que pasara algo, ese reconocimiento, que alguien me dijera: Alex, qué bacano lo que estás haciendo. Entonces ahí yo dije: bueno, la página era Alex Giraldo, pero cuando entra mamá, yo la pongo de protagonista a ella, y bueno, y ahí seguimos haciendo más videos. Ustedes han tenido la oportunidad ya de contar esta historia en diferentes escenarios, pero no mucho de lo que hay detrás, y aquí hay una oportunidad de empezar a hablar de esos inicios, pero no solo el inicio de esos montañeros. Quería poner en contexto a las personas, pero pues esta amistad durante años me ha permitido, además de apreciarlos, de quererlos, admirar mucho tu historia, y yo quiero que hoy nos centremos en eso. Alex tiene historia que ha vendido café, trabajó en restaurantes, cocinó, todo eso antes de llegar a este éxito que tienen hoy en día. Un éxito que los ha llevado, con ese formato que has creado, a ganar 3 premios India Catalina. Y eso es fácil decir, pero no hacer. Sí, eso suena como, bueno, qué chévere, fácil, no, es muy duro. Y si hablamos de los premios, lograr que la industria audiovisual o de cine en Colombia se fijara en los creadores de contenido con unos formatos digitales, a decir: hey, en lo digital también hay talento, era bien difícil. Y ser los primeros que abrimos también esa puerta a los India Catalina, y ganar 3 años seguidos eso fue una locura. Le ganamos a personajes muy importantes. Un Alejandro Riaño que venía durísimo con One Piece. Gente que está en otra industria, hasta educativa. El profesor Julio, alguien, ¿cierto? No sí, sé, bueno, que en YouTube ese profesor es muy sumamente tesos. conocido. Entonces uno decía yo: bueno, estamos haciendo algo muy bien hecho, porque en ese momento el formato daba para crear historias basadas en lo que yo estudié. Yo amo el cine, entonces yo he querido hacerlo bien, con un guión o una escaleta, una iluminación como la que tenemos acá, un buen sonido. Entonces preparar esos audiovisuales tan bien hechos donde hasta todos actuamos, que lo que dice mi mamá: yo tenía un talento escondido, ella pues, de que no sabía que actuaba, y todos, en sí, hasta mi papá, que era el más tímido, y pasar de vender plátanos en la plaza de mercado a figurar ante las cámaras ha sido la locura. Y que esos guiones significaran tanto para ganar un premio, eso nos llena de orgullo, y eso lo hacemos para que la gente también entienda que una familia lo pudo hacer y que ustedes también lo pueden hacer. Creo que ese es el mensaje. Hay varias conclusiones, y creo que una de las primeras y de las que hablabas ahorita es ser constantes.
Porque si ustedes se hubieran detenido en el momento de que tu mamá se molestó, hubieras bajado ese video, no hubieras insistido en eso, tal vez seguirías tratando de buscar una imagen solo, generar contenido solo, pero definitivamente el éxito de ustedes ha sido que los colombianos nos identificamos con ustedes. Yo cada que hablo de ustedes considero que además de ser la familia más querida por los colombianos, son unos influencers que han hecho su carrera sin hate. O sea, si hablamos de niveles de hate, porque muchos influenciadores han creado sus carreras basados en las polémicas, ustedes no. Entonces me imagino que sí ven hate, pero muy poco comparado con otros. Sí, no creas. La gente que pronto nos tira al hate es más por mamá ser tan palabrosa, o hasta todos somos palabrosos. Pero ¿qué pasa? La misma gente le responde a esos hate diciendo, hey, relájense, esto es humor. Y eso es lo que tienen que entender, que esto es actuación. O sea, hay mucha gente que dice, esa señora, y nos escribe, por ejemplo, más que todo a mi mamá, esa señora tan cansona, como jode a toda hora el marido, qué pereza una señora así. No entienden que es actuado, y hemos tratado de hacerlo entender muchas veces en muchos episodios. Hay capítulos que hemos grabado que son de temas muy sensibles. Por ejemplo, hubo uno en Semana Santa, una trilogía de videos donde figuramos como el sacerdote es papá, nosotros somos los acólitos, ahí incendiamos la iglesia, pero fue obviamente actoral, o sea, y entonces la gente nos sacrificó literal en ese video. Nos decían, venga, ¿ustedes cómo se ocurren a jugar con eso? Y nosotros, no, es que no es un juego, esto es basado en un guión, esto es bien hecho, con una preparación, con unos permisos. Esto se hace como hace el cine, pero de bajo presupuesto para redes sociales. Y el ejemplo más grande son las películas literal de Hollywood que sacrifican allá, y La Monja y toda esta película, pues. Entonces, si un colombiano lo hace, es como burla. Entonces, no, tomen lo que literal cine de bajo presupuesto. Pero bueno, entonces los hates es las palabritas y ya. De resto la gente es muy linda, la gente ha querido mucho la marca, respetan mucho a mis papás porque saben de dónde vienen. Sé lo que yo te digo siempre, y creo que es la palabra que más vamos a usar acá, y es que se identifica la gente, todos nos identificamos. Bueno, Alex, vamos a volver entonces a Manizales, al primer video. Deciden dejarlo en redes sociales, cambias la imagen de Alex Giraldo ya de una vez por los montañeros, o cuándo decides ponerle los montañeros, cuándo nace ese producto. O sea, digamos, la popularidad empieza a generarse a nivel local con esos videos, con las reacciones de tu mamá, pero cuándo nace el producto como tal, es decir, le voy a poner los montañeros y por qué. Yo estaba terminando de estudiar en Medellín. Mi mamá, mi papá y mi hermano estaban en Manizales. Yo ya era independiente hace un tiempo. Entonces yo seguía grabando desde Medellín con la ayuda de mi hermano que grabara a mi mamá. Entonces era así, y él me pasaba los videos y yo editaba en Medellín. Hasta que yo viajo a Manizales más seguido empiezo a venir a Manizales, y ya le digo a mi hermano, yo negro, quiero que hagas parte de este trabajo, mira a ver si te da. Mi hermano repartía domicilios, arepas en la moto, surtía tiendas con unas arepitas. Él me dice, papi, a mí esto me da pena, a mí esto no me gusta, pues el loco de la casa es usted, es lo que él decía. Y yo, no, venga, papi, la gente está cogiéndole cariño a la señora Legona de redes con el hijo. Vengan, que sepan que hay otro, que somos dos, que nos parecemos, que al principio nos decían que éramos mellizos, y que lo vamos a hacer. Entonces entra Alejandro, el proyecto aún se llama Alex Giraldo, estamos hablando del 2018. Llega ese diciembre y nos empiezan a llamar de centros comerciales, nos busca la industria licorera de Caldas para Feria de Manizales de ese 2019. Rompemos en feria, la gente nos empieza a ver. Ya no era Manizales, sino Pereira, Armenia, todo este eje cafetero. Y ese 23 de enero del 2019 yo doy 3 opciones en redes sociales: La Guachafita, La Terna y Los Montañeros. Porque yo nunca pensé en papá fue muy tímido, entonces no lo pensaba meter al proyecto. Éramos los 3 y dimos a escoger que la gente escogiera, y la gente dijo, no papi, Los Montañeros. Y porque mi mamá nos ha dicho montañeros toda la vida, este montañero tan bobo, este montañero no hay qué.
somos de todas estas tierras cafeteras, paisas, entonces quedan los montañeros desde ese 23 de enero. Cuando yo le pongo los montañeros al proyecto, eso se sale de control. Ya no es solo el eje cafetero, llega Antioquia, el Valle, eso se empieza a regar. 6 meses después, convenciendo a mi papá todos los días porque ya la gente empezó a pedir un papá y la gente decía, esa señora es una luchona, qué señora tan tesa, sacó adelante a esos muchachos a punta de trabajar en las casas de familia. Y yo empiezo a picarle el ojo a papá, yo, hey viejo, la gente está diciendo que mamá es una luchona, una berraca, aquí no hay figura paterna. Y tu papá seguía en la plaza. Sí, él seguía en la plaza, él seguía madrugando, 4 de la mañana en la plaza, todo el día. Ustedes saben pues cómo es el trabajo de la plaza. Y ya nosotros empezamos a pagar arrendo, a mercar, todo gracias a los montañeros, a las pequeñas marcas que nos buscaban, hasta que él ve que eso empieza a dar resultado y ahí es donde empieza a decir, ah, venga, aquí hay alguito pues para mí. Y empieza obviamente a pensar en entrar al proyecto, pero por interés, y es lo que yo le he dicho. Yo, viejo, vos sos un interesado, entraste solo porque nos estaba empezando a ir bien. Y él se ríe y bueno, es una anécdota muy chistosa. ¿Cómo fueron esas primeras grabaciones ya todos unidos? Porque pues uno que los conoce a nivel personal, que tiene esa suerte de compartir con ustedes, realmente lo que uno ve en los videos sí es actuado, pero en especial ellos dos actúan de ellos mismos, porque la forma de ser es muy similar a lo que son día a día. ¿Cómo fueron esas primeras grabaciones? ¿Se equivocaban mucho? ¿Volvían a repetir? ¿Todo fluía? Que el objetivo de esto es mostrar a las personas todo lo que hay detrás de ese resultado. Y la gente igual lo sabe porque hay muchos bloopers que sacamos, nosotros sacamos demasiados bloopers donde mostramos esas equivocaciones, ese detrás de cámaras, eso que está pasando. Y era muy chistoso porque, por ejemplo, a mi papá yo lo sacaba casi siempre al final de los videos a que dijera algo cortico y ya, porque él no podía retener, o sea, con todos es así. Yo tengo una escaleta y dependiendo del personaje que vaya a ser el principal en la historia, los otros se basan, perdón, los otros se guían del primer personaje. Entonces, si la protagonista era mi mamá se aprendía su libreto y nos fuimos. Y vamos nosotros con nuestro aprendizaje en escena. Entonces estamos grabando acá. Con mi papá era de que repita. Entonces yo, pa, aquí hice esto, esto y esto. Ya te toca decirlo. Con mi papá siempre ha sido así porque a él le da más duro aprenderse las cosas. Entonces era muy charro porque se equivocaba papá y a mi mamá le tocaba repetir. Entonces eso era un despelote y mi mamá enojada. ¿Pero por qué tengo que repetir si se equivocó fue él? Y yo, ma, porque en la escena estás vos, te ves en el mismo plano, tenés que volver a decirlo. Eso eran las peleas más bravas y todo eso quedaba grabado y vamos para bloopers y suba bloopers. Ya hoy en día como se volvió más fácil hacerlo, ya casi no hay tantos bloopers, ya sale más rápido, mi papá aprendió demasiado, ya es una persona que ya le decís de una y lo está haciendo. Entonces creo que eso es lo charro. Y Alejandro despertó, Alejandro era dormido. Entonces despierta y ya empieza también a aportar ideas, a decir, papi, hagamos un video así. Y yo, bueno, dígame. Y yo empezaba a escribir, a rayar y empezamos a trabajar. Bueno, ustedes empiezan a monetizar ¿de qué forma? O sea, ¿qué es lo primero que les genera los montañeros? Yo sé que ya empezaban a pagar las cuentas, pero ¿cómo monetizaban? ¿Qué tipo de marcas los buscaban? Bueno, para digamos la gente que no sabe o que también siente verdad esas curiosidades o quieren entrar a este mundo digital, lo primero es que uno tiene que saber qué va a mostrar y eso es lo más importante. ¿Por dónde vas? ¿Qué línea estás haciendo? Digamos, lo de nosotros era humor, solo humor al inicio. Entonces, ¿cómo vender ese humor a las marcas? Y la gente dirá, no, las marcas llegan solas. No, nosotros, yo hacía un trabajo, eso es una locura y la gente sabe. Tú llegar y grabar, vea, yo era el que hacía todo. Yo cogía desde la cámara o el celular que tuviera, vamos a acomodarlos a todos, vamos a grabar, siéntese a editar y lleve esos trabajos a marcas. En Manizales yo me iba por toda la carrera 23 a buscar empresas. Habían empresas de accesorios,
a restaurantes, venga, nosotros somos estos personajes, estamos haciendo contenido, no sé si nos dan la oportunidad, muchas veces empezamos por comida, entonces la gente decía, venga, promocionenme el restaurante, yo los invito a comer, y es normal y es el proceso. Ya empiezan después tiendas de ropa, y yo, venga, yo para contentar a mamá, que no se me aburriera, yo no, venga, una blusita para mi mamá, al menos a ella. Y mi mamá ya se contentaba y entonces decía, listo papi, hágale. Porque a veces había que grabar muy tarde, porque todo el día los almacenes abiertos a veces no dejaban. Entonces, no, venga, que es que se me van las ventas, ven cámaras, no entran. Entonces eso era muy teso. Entonces había que esperar hasta que casi para cerrar, para nosotros poder grabar. Y así empezamos. Hasta que eso empieza a coger fuerza y empiezan centros comerciales. Empieza grupo, no sé si pueda nombrar, grupo marcas, pues. Grupo Éxito nos busca, viene la industria licorera, vienen marcas muy importantes ya donde te obligan a ti como creador a que formalices un proyecto, a que ya lo hagas de manera jurídica. A ya ir a Cámara de Comercio, a hacer a abrir la empresa como tal. Y ahorita quiero que hablemos del registro de marca porque, bueno, de eso muchas personas conocen lo que ha pasado con esa marca. Bueno, hacen ese proceso, abren en Cámara de Comercio, nace en Manizales legalmente la empresa, ya están ahí los 4 trabajando. ¿Y cuándo empiezan el proceso de monetización ya no solamente con marcas, sino el pago por visualizaciones? Eso es más chistoso aún porque nosotros nunca paramos. Nosotros era video tras video. Otros influencers hacían videos y por allá en China empezaron a ir a Estados Unidos. Nosotros no hemos podido ir a Estados Unidos y no era porque no quisiéramos salir de hasta de la misma ciudad donde está, era porque queríamos posicionar. Nosotros nunca pensamos en un lujo o algo más. Posicione marca. ¿A qué voy con tu pregunta? Que de tanto grabar videos, eso empezaban esas reproducciones, dele. Y empieza Facebook, en su momento, como era Facebook la que teníamos más grande, Facebook te empieza a decir, bueno, tienes que llegar a 10,000 seguidores para poder monetizar y tenés que tener videos de más de 30,000 reproducciones para poder monetizar. Eso ya se había cumplido hacía días, hacía rato, ya meses. Y nosotros no veíamos un peso de eso porque yo no entendía muchas cosas. A mí todo me tocó literal tutoriales. Venga, ¿cómo monetizan las redes? Y empiezo, bueno, YouTube, listo, YouTube ya empezamos a hacer la tarea. ¿Cómo monetizar Facebook? Y empiezan, eso, Facebook es muy charro porque tú tienes que abrir candados, literal. Se abren candados como, bueno, ya puedes registrar una cuenta de ahorros. A nombre, no sé qué, revisión fiscal. Y era uno, ¿qué carajos es esto? ¿Qué putas es esto? Que no entiendo nada. Tutorial, ¿cómo se hace? Y empiezo. Y te estoy contando todo esto porque hay un momento que yo creo que eso ahí es crucial y eso es de aguada de ojo porque tú empiezas, estoy sentado frente al computador y es un computador súper sencillito que yo tenía en el momento y abro Facebook y me dice que es que ya puedes reclamar tu monetización y me sale una facturita ahí, como un soporte que da Facebook. Cuando yo hoy miro y yo, parce, ¿qué es esto? Lo voy a decir porque ya no importa. Fueron como 12 millones de pesos que yo dije, mierda, yo no había visto esa plata junta. Yo, ¿qué es esto? Yo saltaba por mi casa, yo fui a abrazar a mamá. Yo, vea, así se puede. No, eso fue una locura, parce. Y hasta me acuerdo y vea. Entonces fue muy bonito porque cuando eso llega, ahí es donde decimos, parce, esto va en serio. Ahí es donde papá se motiva, ahí es donde Alejandro dice, papi, hay que seguir grabando. ¿Qué pasa con esa plata? Y es muy charro y yo no he contado esto. Y es que mi mamá, y los dos, mi papá y mamá me dicen, papi, ¿y eso dónde se retira? Y yo, no, eso ya va a una cuenta. Yo tenía cuentica de nómina del trabajo donde estuve y yo meta eso ahí, yo la metí ahí. Vamos a pagar deudas. Y yo, no, espere. Que esperen las deudas. Y les decía yo hasta, de que esperen las deudas, que deudas ni que nada, que esperen, abone mi hija, vamos a abonar, abone cualquier cosita, páguele al gota a gota en la galería, mi hijo, lo que le debe cualquier cosa,
sálgase de eso, que al final eran, ni siquiera eran dineros relevantes, pero que los tenía ahorcados. Yo no, abone porque vamos a comprar una buena cámara, vamos a comprar un mejor celular, vamos a comprar un computador más poderoso, que aguante más, y vamos a crecer esta huevonada. Y ellos, bueno, hágale papi lo que usted diga. Entonces fue muy bonito porque ellos me siguieron el cuento, creyeron en mí, que eso me llena de mucha alegría y me llena de nostalgia y me sigue llenando de nostalgia. Y ya pasaron 6 años y esto es como si fuera ayer porque ha sido muy chimba. Alex, eso es una segunda conclusión y yo creo que esa tenacidad y qué bueno poder tocar este tema de cuando uno tiene una idea en la cabeza y está dispuesto a todo por eso y los emprendedores, empresarios, empezamos a tener una idea y estar dispuestos a sacrificar lo que sea. Claro, en la mentalidad de tus papás estaba salir de lo que los está ahogando, una deuda, pero bueno, ahí es donde uno dice, el que abona quiere pagar. Pero Alex está convencido de que esto es lo que está generando y decide reinvertir ese dinero en su empresa, contar con el apoyo de tus papás. La presión, me imagino, no decir, jue madre, ¿dónde estoy? No de, pero son mis papás, me estoy jugando el todo por el todo, porque tal vez para ellos era una solución poder generar ese pago y quitarse una deuda de encima, pero no podían visualizar más allá. Y entonces vos con lo que hiciste, hoy los tienes donde pueden estar. Así que felicitaciones por eso. Gracias, papi. Después de esto que empiezan a monetizar y me encanta contarlo de cómo las redes sociales hoy pueden generar dividendos y cuáles son las múltiples formas de monetizar una empresa digital, porque es que es una empresa digital. Yo quiero que hablemos de eso, cómo después de este éxito que ustedes han obtenido, cómo se organizan empresarialmente, cómo empiezan ya las cuentas en la DIAN, los impuestos, a facturar. Me imagino que pasar la primera factura, por ejemplo, para el Grupo Éxito, ¿cómo fue esa formalización? Porque es que formalizar, una cosa es trabajar por servicios, pero formalizarse no es fácil en el país. Hay una parte que tú dices, como, digamos, hacerle creer a mis papás o esa mentalidad de que mis papás pudieran decir, hey, no había nada. Es más, mis papás estudiaron, creo que mi papá estudió como hasta sexto bachiller, mamá creo que hasta séptimo, octavo, y no habían tenido una visualización de tener algo propio, y eso es bonito recalcarlo. Para ellos ya la vida había cumplido su ciclo y ya estaban en las últimas. Ya había pasado. Exacto, ya había pasado esa oportunidad y era de recalcarse, ni se recalcaban siempre. Mijo, no tuvimos casa, mijo, no nos dio, no tenemos una pensión, porque ellos no se alcanzan ni a pensionar, nunca pagaron una pensión. Y es tal vez por esa mentalidad que a veces tenemos todos de decir, es que yo soy pobre, estamos hablando pues de dinero, y entonces yo voy a ser pobre siempre, y eso, las oportunidades se le presentan es a otros y no a uno. Entonces yo les decía, no, es que parce, se puede. Y esa era la que yo les decía siempre, yo, es que se puede. Es que quién dijo que no. Parce, tenemos manos, tenemos piecitos para caminar. Vamos a decirle. Yo siento que la actitud de tus papás en ese momento era, este está loco. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, sí se puede, yo creo, siempre creíste en ti mismo, que es muy importante, pero venías de varios fracasos. Uf. Aquí es donde yo quiero contar eso, cómo terminaste antes de todo esto que hemos hablado y esto tan bonito, vendiendo tintos. Y entonces, claro, llega este que venía de hacer eso a decir, es que vamos a hacer y es que sí podemos obtener cosas. Claro, tus papás, lógicamente, te veían como loco. Sí, Joel, es que fueron muchas cosas. Es que en mi adolescencia yo hice música. Y la gente, pues ahorita sabe que estoy haciendo música. Y para muchos es como, este es influenciador y ya se cree cantante. Y no, yo hice música muchos años, de pelado, adolescente. Tuve grupos de rock en mi ciudad. Hacíamos tropipop, ska, pero de una manera humilde. Entonces, nunca había grabado una canción, nunca lo había hecho. Entonces, que pudiera trascender era difícil. Tú estás en el barrio. Entonces, bueno, fue un fracaso.
venda una guitarrita que tenía, venda eso porque no fue. Irme de Manizales a Bogotá, también a sufrirla, una ciudad tan grande, a vender tintos. Vendíamos tinto afuera de hospitales con uno de mis mejores amigos. Se nos quebraron unos termos. Yo le pego una patada a los termos porque ya estaba ofendido que eso no se vendía. Y el amigo mío se pone a llorar. Y yo, pues sé por qué está llorando. Parce, porque acabaste de romper los termos. Claro, eso se abre y volteamos. Y eso se volvió una nada. Y a llorarla. Pues muchas anécdotas. Trabajé mucho tiempo en la gastronomía, la cocina, en bares, de mesero. Muchas cosas buscando esos propósitos. Y es algo muy charro y esto sí es de recalcar. Yo salí de mi casa buscando un sueño y en mi casa estaba ese sueño. Entonces es como... es una locura. Eso yo no sé, es la matriz o qué. Hablando del tema legal, ya como empresa, el tema de pagar impuestos, el tema de decir, hey, esto hay que constituirlo, fue muy bonito porque era la primera vez para los 4 que pudiéramos decir, tenemos algo propio, las empresas nos están buscando, ya empezaron las marcas a buscarnos, empresas muy grandes a nivel Colombia. Nosotros hemos trabajado con empresas gigantes en el país que para muchos otros influenciadores puede ser como una novedad al decirlo, uy, yo trabajé con tal y yo trabajé con tal. A nosotros hubo un momento donde era tantas las empresas que querían trabajar que tocaba decir no. ¿Pero por qué? Porque eran, digamos, de las mismas categorías. Si hablamos de marcas, por ejemplo, una Alpina, entonces llegaba Alquería, entonces llegaba Colanta, entonces escoge con cuál trabajar. Era el que, ni siquiera era por el que mejor pagara, sino el que te identificaras vos. Y nosotros hemos crecido también con marcas que siempre hemos consumido y nos gustan. Y creo que eso también ha sido muy bonito, que los montañeros no trabajamos con todo el mundo si no nos gusta o si es una marca que no va a hacerle bien a una familia, ¿cierto? Entonces, si nosotros la probamos y nos gusta y sabemos que es buena y se puede recomendar, lo hacemos. Entonces creo que eso también es un bacán, tocando el tema de marcas. Y vale la pena ahí decir la importancia de cuidar las marcas, de cuidar ese ADN. Ustedes nacen con un concepto de familia muy bonito y no lo han querido cambiar. En un concepto de familia, por ejemplo, algo que estuvo muy de moda, que pautaba muchísimo en redes sociales, eran potenciadores sexuales, vitaminas de ese tipo, y ustedes nunca lo utilizaron. No. Dentro de los... Y me imagino que las propuestas llegaban porque pagaban muy bien. Muchas propuestas de empresas de vapeos, de esos que enrollan pues o sea, muchas marcas que sumas importantes. Y nosotros no, muchas gracias. Nosotros no lo hacemos ni siquiera por el dinero. No, era como más, tenemos que manejar el cuidado de esta marca porque es una marca familiar, es una marca que desde Alejandro hasta Osvaldito puede trabajar cualquiera. Desde una marca de como Grupo Éxito, electrodomésticos, familia, papel higiénico, o sea, todas las que tú quieras pueden trabajar con los montañeros, y eso ha sido lo bonito de que nunca hemos estado tampoco en polémicas, chismes, lo que hablábamos ahora, y gracias a eso las marcas creen en los montañeros. Entonces eso es súper importante. Cuando nos constituimos legalmente, nos constituimos como SAS, tenemos que buscar entonces un abogado, tenemos que buscar un contador, porque ya era como, hey, tienes que tener toda esa figura que yo no entiendo, bueno, perdón, que yo no entendía. Y yo decía, ¿qué carajos? Uno no busca un abogado, es como para cuando está metido en problemas. Y le tiene miedo. Y tiene miedo. Le tiene miedo a los abogados. Y que el contador, y nosotros, ¿pero qué contador? ¿De qué si no tenemos nada? Pero no, era porque literal las empresas te exigen todo ese tema jurídico, hay que hacerlo bien, constituido. Por ejemplo, en los montañeros hay un salario, cada montañero tiene su salario, papá y mamá ganan más para que no, ellos tienen un salario mejor. Y es que quería tocar ese tema de cómo se constituyen legalmente, porque pues de pronto algunas personas pueden pensar eso, que ustedes
lo han tomado como si todo fuera una bolsa, o Alex por haber creado es el que más tiene, o a tus papás los llevan pues como les pagan cualquier cosa y solamente les ponen una casa. Y no, algo que yo admiro de ustedes es que han sido supremamente organizados, que ustedes tienen inversiones en diferentes cosas, que cada uno tiene un sueldo, que cada uno tiene un porcentaje de la empresa. Y esa es la importancia, porque es que hacer empresa no es fácil, y hacer empresa con la familia Tampoco. mucho menos. Entonces, qué bueno hablar de esa experiencia. Bueno, sí, no, total. El poder constituirnos y poder decir, somos una sociedad. Dentro de la familia, los cuatro somos socios, aparte de ser papás e hijos. Eso no lo cuentan muchos. Y es muy bonito. Y nos hemos llevado súper bien. Y no crean, nosotros apagamos la cámara y seguimos siendo los mismos. Y papá y mamá ya siguen mandando en su casa y son papá y mamá. Cuando se prende la cámara, digamos que Alejandro y yo tenemos el control un poco, pero hasta ahí. Y cuando hablamos de los salarios, es muy bonito porque los salarios son con lo que vivimos. Entonces yo vivo con mi salario. Los cuatro montañeros vivimos con nuestro salario. El resto de dineros que entran, plataformas, marcas y demás, van a temas de inversión, van a temas fondos, van muchas cosas que estamos creciendo, que estamos ahorrando, porque es algo muy lindo y esto hay que decirlo. Mis papás, como nunca tuvieron nada, ninguno, todo lo que hemos podido lograr de a poquito es recojamos, muchachos, no nos desesperemos. Cero lujos, no nos ha interesado el tema de los lujos, aunque no es pecado. Cada quien puede comprarse lo que quiera, se lo merece, lo está trabajando, pero procuramos mantener, Un nivel de sí, vida menos ostentoso. epa, yo creo que esa es la palabra, no ser tan ostentosos, aunque mucha gente no sabe muchas cosas de nosotros, mucha gente no sabe yo en qué ando, cómo me muevo, si tengo novia o no, o sea, muchas cosas porque nuestra vida personal también la hemos cuidado mucho, la gente quiere ver los cuatro montañeros en escena y eso les hemos brindado. Después de tener ese éxito, de empezar a facturar de una muy buena manera, de decidir tener unos rubros para pagarse en ustedes cada uno un sueldo, ¿cuándo deciden hacer la inversión en restaurantes? ¿De dónde nace esta idea de tener un restaurante de hamburguesas y lo que tienen hoy en la ciudad de Medellín? Bueno, resulta que la gente siempre en redes nos ha dicho, ¿dónde encontramos a los montañeros? Queremos verlos, los niños, un público que llegó hace como 2 años, increíble, o sea, los niños ha sido pues madre, es una locura. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo logramos poder reunir la gente, que nos vean, que estén? La mejor forma es la gastronomía, la familia se sienta a comer, la familia va y busca un restaurante cuando quiere estar como todos juntos y dijimos, bueno, busquemos por este lado gastronómico. Nosotros teníamos o tenemos varios modelos económicos en gastronomía, varios modelos gastronómicos. Uno era la comida típica, tradicional de siempre, frijolitos, el sancochito, con el guarito que todos nos gusta, que todos nos tomamos los traguitos. El otro formato eran las hamburguesas, que era un poquito más fácil de trabajar, que decíamos, bueno, esta puede ser un poquito más fácil hasta de empezar por ahí. Empecemos con algo más pequeño, no con un restaurante grande, porque decíamos, qué susto, de pronto nos queda grande, no sabemos. Eso sí nos hemos asesorado súper bien. Y empezamos por la línea hamburguesas y fue un éxito y ha sido un éxito y estamos abriendo más y estamos creciendo con las hamburgueserías. Y hasta que el año pasado por fin dijimos, vamos a abrir el negocio que la gente quiere, que es comer frijoles, montañeros, papá, montañeros. Y empezamos en Medellín con la línea de restaurantes, soñando abrir todo el país. Queremos estar también en Estados Unidos, los montañeros en Estados Unidos, imagínense qué bonito fuera en ese tema gastronómico. Y bueno, yo creo que la razón es esa, el por qué abrimos. Acercarse a la gente. Ustedes nunca han dejado esa esencia. Algo que de verdad, y reitero, admiro demasiado, es que no dejan la esencia de ser quienes son. Con todo el cariño lo digo, siguen siendo unos montañeros. Cuando compartimos, salimos, lo que comemos, uno esperaría que unos empresarios, porque esos son ustedes, venga, ¿a qué lugar vamos? Al mejor restaurante de la ciudad. Y no, quieren es donde venden almuerzo típico, donde está la sopita.
Yo creo que eso ha sido clave del éxito, porque a ver, en esos 6 años, que parecen pocos, pero yo creo que con este auge digital son muchos para sostenerse, porque en ese tiempo muchos han tenido un crecimiento, pero también han caído muy fuerte, muchos influenciadores. Ustedes siguen sosteniendo una marca. Yo creo que como los artistas, lo difícil no es llegar, lo difícil es sostenerse y ustedes lo siguen haciendo. Creo que esa esencia de cómo son es lo que es gran parte del éxito de ustedes. Hay muchas cosas por contar, por dar de consejos a los que quieren iniciar en este mundo, porque, a ver, si hablamos netamente del marketing digital, ¿vos consideras que si alguien quiere iniciar en este momento, utilizar las plataformas para monetizar, para crear contenido o para utilizarlo en su empresa, es tarde o no? No, esto apenas está empezando, así no parezca. Hay demasiado por hacer. Ya llegaron las IAs que están ahorrando trabajo y bueno, y que también están dejando a mucha gente sin trabajo. Mucha gente desde diseñadores gráficos hasta modelos. Hace poco estaba viendo en los paraderos de buses en Medellín una marca de champús y ya no usa la modelo tradicional, sino que es una mujer IA. Y eso no, o sea, hay que aprovechar todas esas herramientas. Y yo les doy un consejo a los pelados, a los que se están graduando del colegio y están pensando qué hacer, para dónde cojo, qué estudio. Entren a todo este mundo digital. No necesariamente que se vuelvan influenciadores, porque no necesitamos médicos, los necesitamos, siempre vamos a necesitar los médicos. Necesitamos unos profesores bien tesos, necesitamos ingenieros para seguir haciendo nuestras casas. O sea, los necesitamos a todos, pero que por favor estudien una carrera que tenga que ver con lo digital, con lo que está moviendo el mundo, que es esto. Y nunca es tarde. Y eso lo dicen mis papás. Mi mamá siempre lo recalca cada que le preguntan, nunca es tarde para empezar. Mi mamá inició a los 62 años y papá a los 64. Entonces es como, entonces estamos en el momento de poder cambiar muchas cosas, de seguir evolucionando en las redes y hasta nosotros nos hemos tenido que reinventar, de pasar de ese formato horizontal de historias largas que por lo que llegó la gente y se quedó con los montañeros, a tener que acostumbrarnos también a ese formato vertical que nos ha costado, porque hacer historias largas en formato vertical es algo incómodo para nosotros que somos creadores, pero que igual hay que acostumbrarse. Videos cortos, Reels, TikTok, que llegó a hacer videos muy cortos, y contar esas historias en tan cortico tiempo a veces también es súper incómodo, pero que sigue dando engagement y sigue dando visualizaciones y hace que nos mantengamos presentes. Aquí hay una palabra clave que es la adaptabilidad. Y esto no es solamente para los creadores de contenido, esto es para las empresas, para los empresarios, para los profesionales que quieren trabajar su marca. Porque aún hoy es difícil para muchas empresas o para muchos profesionales cómo se vuelcan a lo digital, cómo hace. Todo el mundo dice hay que estar en redes sociales, pero nadie tiene un principio, no tienen muy claro cómo deben de ingresar a ellas. A mí me parece que el papel que juegan los influenciadores hoy en este juego del marketing digital es esencial. O sea, cómo nos podemos apalancar en personas que crean contenido, que es una profesión que hoy lo hemos demostrado. Con lo que nos has contado, queda demostrado que ustedes lo toman como una empresa. Es una profesión ese crear contenido. Claro que hay que pagarles. Claro que si queremos visualizarnos nuestras marcas, debemos de pagarles. Un consejo para esos profesionales y empresas o empresarios que aún no entienden el papel de ustedes como creadores de contenido y de la importancia de esa difusión y de que definitivamente hay que pagar por todo ese proceso que ustedes han realizado. Eso es de tener presente y mucha gente no lo entiende aún. Si tú quieres estar vigente, si quieres transformar tu marca, porque mucha gente está todavía en el voz a voz, en el, bueno, tú llegas por acá y encuentras tal cosa y ahí está la marca. No, hay que abrir la brecha y la brecha se abre por redes. ¿Qué pasa con el influenciador o creador? La gente a veces no lo entiende y tú lo nombraste con el rey en el otro capítulo tuyo. Cuando tú inviertes en un influenciador, esperas como tener esas ventas y mucha gente no entiende que el influencer es esa ventana o es esa puerta entre la marca y el cliente para que te vean.
Y muchas veces es eso, es potenciar esa marca, el que estés en el mapa. Y por ahí hay algo muy charro que dice, tú puedes tener, hablemos de hamburguesas, tú puedes tener la mejor hamburguesa, la más deliciosa del mundo, y para ti es la mejor y puede que para muchos, pero si no la conocen, la mejor hamburguesa siempre va a ser la del que más conoce. Y hablamos de una marca poderosísima en el mundo que ya sabemos cuál es y es el que más vende, y así no se va la más rica. Entonces, el papel fundamental de los creadores es, primero, que también ustedes como empresarios entiendan si el influenciador que vas a trabajar es el indicado. Tienes que revisar los públicos, tienes que revisar esas estadísticas de cada creador, si le sirve a tu marca. ¿Será que este sí es mi influencer? Pues el que me sirve para mi producto. O sea, son muchas cosas, pero de que se necesitan, claro, hemos creado una comunidad, nosotros hemos hecho un trabajo, hablemos de los montañeros, 6 años creando historias, 6 años donde la gente ha dicho, ahí hay una familia que si me puede recomendar algo, yo le voy a creer. Eso es importante. Y hay un ejemplo muy teso, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, hasta cómo nos vemos, cómo nos vestimos, dónde nos cortamos el cabello, dónde compras, Alex, tus joyas, dónde te tatúas. La gente te pregunta y nos pregunta, ven, y yo quiero eso, Alex, yo quiero también tener eso. Eso es ser influenciador. Entonces, si tú recomiendas un producto es porque tú lo usas. Si yo me compro esto y la gente lo quiere tener, el busito, sí, muchachos, esto yo lo consigo acá, lo hago acá. Entonces, la gente sí o sí es influenciable por donde lo mires y lo que consumes, pues. Eso es todo. Entonces, sí, a los influencers hay que hacerlos parte de la marca. Es clave, eso es otra cosa muy importante. Señores empresarios, cuando ustedes estén considerando la expansión de su marca o estén empezando a montar un proyecto, tengan siempre en cuenta el marketing. Pero el marketing ya no se trata solamente de voy a salir a entregar unos volantes o voy a dar unos obsequios o unas cortesías. Piensen que ese presupuesto para montar una empresa o para hacer un relanzamiento de marca, tengan en cuenta toda una estrategia digital. Aprovecho si ustedes necesitan conocer más acerca de estrategias digitales. Nosotros prestamos asesoría online, nos pueden dejar un mensaje y ahí estamos para entregarles a ustedes muchas herramientas que les va a facilitar ese proceso. Porque se pierde mucha plata en eso, Alex. Cuando las personas empiezan a crear marcas, y hoy lo hablábamos, llegan muchos oportunistas. Y a ustedes les pasó cuando estaban iniciando, como no conocían mucho, ¿cuántas personas llegaron a ustedes a, no sé, ser manager o ser que les iban a administrar las cuentas? Porque esto es muy común entre todos los creadores de contenido. Todos me cuentan con los artistas que he trabajado, con otros creadores. No, hermanos, que me iban a pegar una timada, una tumbada. Sí, eso te pintan. No, es que, mira, Alex, yo quiero ser tu manager. Yo quiero ser el manager de los montañeros. Conmigo van a tener esto y venga que es que yo les voy a dar esto. Tuvimos una anécdota muy charra porque nosotros nunca, pues habíamos tenido un carro, por ejemplo, bendito. Y un man dijo, yo les doy un carro y ustedes trabajan para mí, me dan un porcentaje y con ese carro vamos y nosotros no nos podemos dejar deslumbrar de eso, ¿para qué? Y vea, yo les cuento algo y es muy chistoso. Me llegaba mucha gente, managers de otros creadores, que obviamente no los voy a nombrar, a decir, venga, los montañeros están en esto, yo quiero entrarlos aquí, yo quiero meterlos en esto, hay tales marcas con las que podemos trabajar. Y yo decía, bueno, ¿y si yo mismo me hago mi publicidad en mis historias y digo, hey, estoy buscando una marca, quiero trabajar con una empresa de tal? Y así empezamos nosotros. Yo empezaba a revisar en tutoriales hasta en YouTube de, madre, ¿qué es ser un manager? O sea, yo hacía todo el ejercicio porque yo decía, es que yo nunca he tenido nada. Y entonces, ¿será que no soy capaz de poder manejar la misma marca? Cosas muy chistosas. Al principio, yo mismo me hacía pasar por el manager. Y si yo estaba con amigos, yo, conteste este celular. Diga que usted es el manager de los montañeros. O yo mismo escribía, yo soy Daniel o Carlos o el que fuera.
yo soy del equipo de trabajo de los montañeros, mi nombre es Carlos, cuénteme qué necesita. Y ahí empezaba. Y empecé a recoger bases de datos. Y organicé y envié correos. Miren, con el portafolio de los montañeros, lo que hacíamos. Y yo redacté como una especie de biografía. Pues no sé si se dice así. Mi nombre, somos los montañeros, somos una familia creadora de contenido de la ciudad de Manizales. Contamos con más de, qué sé yo, 1 millón de seguidores en redes sociales. Queremos hacer parte de tu empresa, que puedas dar a conocer tu empresa con nosotros. Y yo redactaba y enviaba. Me conseguía correos de Arturo Calle, de Toto, y eso llegaba hasta allá. Y muchos obviamente no me respondían, pero otros sí, hasta amigos diseñadores. Alex, hacelo así, hacete esto así, mira. Y empecé. Y yo decía, yo no, espere, yo tengo que poder. Yo no le voy a entregar un 30, un 40% a alguien que no ni siquiera sabe. Es que hay muchas cosas. Hay gente que obvio sí ayuda. Eso también hay que admitirlo. Hay managers que saben del tema, conocen, pero en ese momento no. El mundo influenciador en ese momento estaba muy nuevo en el país. La gente ni siquiera sabía cómo ganaban dinero los influencers. Entonces un man que venga a hablar, las marcas no creían en eso. Eso era muy... Entonces yo decía, no, espere que yo mismo le hago. Y hasta que hoy empiezas a crecer, y para poder crecer tienes que delegar muchas funciones. Cuando empezamos a crecer, yo ya no editaba, ya no me daba para estar editando. Yo tenía que estar buscando marcas, tenía que estar con mi hermano en otras cosas. Alejandro, gracias a los montañeros, empieza a estudiar su carrera de administrador de empresas y él coge esa área de los montañeros. Entonces, hoy en día, Alejandro es todo lo administrativo con nuestra gerente. Tenemos una gerente de los montañeros que nos maneja todas las operaciones, los restaurantes, otras inversiones que tenemos. Hay otros proyectos muy bonitos. Y tenemos todo el área comercial que soy yo, que yo manejo toda esta área comercial, digital, mis audiovisuales. Son muchas cosas. Imagínate yo el que son más de 30 familias que dependen de un proyecto como los montañeros. Y eso la gente no lo sabe. Para muchos son 4 personas que hacen videos, que dan risa o que son unas bobadas, o porque para muchos puede ser así. Pero no, hay más de 30 familias ya dependiendo de un proyecto como los montañeros. Hay muchas conclusiones sobre esto. Yo sé que las personas que nos están viendo les quedan conclusiones como la tenacidad, la importancia de ser autodidacta en el aprendizaje, la importancia de trabajar en familia, la importancia de darle importancia al público, de cuidar una imagen, de cuidar una marca, de saber invertir. Pero se nos quedan demasiadas cosas por hablar. Que la gente diga si quieren una segunda parte, porque yo quiero abordar un tema nuevamente con vos acerca del tema musical, acerca de otro tema empresarial como creativo, como la empresa de marketing que tienes, acerca de la marca personal de Alex Giraldo, que viene cada vez tomando más fuerza en la música, en invitaciones a diferentes realities que hay, otros proyectos, y eso lo tenemos que hablar en una próxima oportunidad. Que sea un hecho. Así es, Alex, muchas gracias. No, Joel, a ti muchas gracias por invitarme. Es un placer. Es primera vez que estoy solo, sin los montañeros. Gracias por invitarme a mí. Como, digamos, mucha gente quería también escucharlo y mucha gente me ha preguntado, Alex, ¿cómo lo hiciste posible y cómo convenciste a tu familia? Que era como, hey, ¿cómo lo lograste? Y bueno, no, gracias papi y muchos éxitos. Te deseo siempre a vos, sabes que te quiero mucho. A ti, a tu esposa.